Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre algunas propiedades de Excel que nos permiten generar tablas y gráficas que resultan de bastante utilidad en el campo también de la investigación. Nosotros estamos revisando este componente de Excel teniendo en cuenta básicamente estas propiedades de su uso en la medicina desde el punto de vista de investigación. Así es que vamos a revisar este tipo de recursos, pero teniendo en cuenta exactamente estas características. Bien, vamos a revisar algunos aspectos de la generación de tablas y algunos aspectos de la generación de gráficas a través de Excel. Bien, las tablas en Excel eh, utilizan algunos recursos interesantes. Bien, este es un recurso bastante elemental que todos deben conocer. Fíjense que en el menú, el tipo de menú en forma de cinta que tienen todo el paquete de ofimática de Microsoft, en la sección de inicio van a encontrar algunos recursos que son los más comunes, ¿no? Entre ellos van a encontrar este botón. Es un botón que tiene una especie de una flecha con dos direcciones que representa a una opción que significa combinar y centrar, combinar celdas en sí. La característica es que nosotros podemos marcar las celdas que quisiéramos unir o combinar, y lo que va a suceder es que se va a convertir esto en una gran celda. Esa característica, que es bastante simple de entender, nos sirve para generar una serie de tablas desde las más simples hasta las más complejas. Fíjense, nosotros podemos crear a través de esta idea de combinar celdas, podemos crear estructuras que permitan registrar información de manera ordenada. Ahora, esto además, fíjense que tienen ustedes una opción en este botón. En el mismo menú cinta hay un botón que tiene que ver con bordes, que les permite dibujar las líneas que van a de alguna manera delimitar las casillas, las celdas que ustedes están combinando. Esta característica de combinar y luego la otra característica de establecer unas líneas para delimitar los bordes de estas celdas nos permiten crear en el campo de la investigación. En el campo de la investigación les va a permitir crear, por ejemplo, este tipo de tablas, que es muy importante en la investigación. Cuando uno hace una investigación, les van a solicitar a realizar una matriz de consistencia, y muchas veces se necesita resumir esta matriz de consistencia en tablas complejas, y son muy difíciles de elaborar en otro tipo de software. Si ustedes tratan de elaborar esto en Word, es bastante complicado de realizar. Sin embargo, Excel tiene una característica de poder generar tablas muy complejas de manera muy sencilla, con esas dos características: combinar celdas y la opción de bordes, ¿no?, que nos permite de alguna manera dibujar las líneas que puedan delimitar. Fíjense que hay elementos muy simples, pero que pueden de alguna manera resumirse con algunos tipos, por ejemplo, de tipos de estudio, con una modalidad de escala específica, pero que fácilmente uno puede entender el contenido de esta información que está aquí. Lo puede entender de manera ordenada, justamente por estas características, ¿no?, de presentar una tabla compleja, ¿sí?, y que pueda de alguna manera resumir la información. Lo que necesitan ustedes aprender es el manejo de estas herramientas, y de repente en distintas otras modalidades, otros ejemplos, otras necesidades, para que puedan aprender a manejar fácilmente la generación de tablas complejas a través de este recurso. Fíjense otra característica que tiene Excel con respecto a las tablas. Cuando nosotros trabajamos, este por ejemplo es un resultado de un software estadístico. En este caso es un software llamado SPSS, y genera resultados de esta manera, genera unas tablas. Bien. Lo que nos permite hacer Excel es, por ejemplo, copiar este tipo de tabla y
pegarlo dentro de una hoja de Excel. Fíjense, acá estamos pegando la misma tabla que hemos copiado, la hemos pegado aquí. La ventaja de Excel es que les permite configurar la tabla, darle formato. Nosotros, cuando hacemos investigación en medicina, trabajamos en un formato o en un estilo que se llama estilo Vancouver, que ustedes deben haber escuchado en algún momento, como las citas, ¿no? Las citas bibliográficas son en estilo Vancouver. Las tablas también deberían seguir el estilo Vancouver. Y para poder representarlo en estilo Vancouver, nosotros podemos apoyarnos de Excel de manera muy sencilla. Fíjense, el estilo Vancouver pide que cuando nosotros dibujemos una tabla usemos solamente 3 líneas horizontales, una por encima de los títulos, ¿ven? Por encima de los títulos de cada uno de los campos o las columnas que estamos presentando, una columna de frecuencias, de porcentaje válido, porcentaje acumulado. Por encima de esos títulos, una por debajo de esos títulos y uno al final de la tabla. Ese es el estilo. Bien, fíjense que con Excel nosotros podemos darle formato a toda la tabla. Fíjense que aquí están simplemente los números. Hay varias líneas que no están contempladas en el estilo Vancouver, pero nosotros podemos, con este botón de bordes, podríamos nosotros eliminar las líneas que están de más y dibujar las líneas que nosotros necesitamos, darles el centrado, de repente agregarle decimales a las cifras, ¿sí? Todas esas funciones las van a encontrar en este menú de inicio. Van a poder con estos botones poder controlar los números de decimales, van a poder de repente centrar tanto de manera vertical como de manera horizontal, centrar el texto, van a poder eliminar los bordes o crear bordes específicos y van a poder darle formato a una tabla para que quede en un estilo que permita presentarlo en un trabajo de investigación de manera muy simple. Fíjense, nosotros una vez que hemos diseñado esta tabla, nosotros podemos cortarla y pegarla en una hoja de Word, ¿sí? En nuestro trabajo de investigación. Hay dos formas de cortar o de pegar una imagen, ¿no? Nosotros podemos cortarla o copiarla y pegarla de manera sencilla, inclusive con los botones con el teclado podríamos poner control B, control C y control V para poder copiar y pegar. Pero también Excel tiene una modalidad de copiar las tablas o la información. Tiene una opción de copiar como imagen. Ustedes la van a encontrar también en este menú de inicio, en esta opción que tiene un dibujo, parecen 2 hojas, como si estuviera haciendo una copia. Van a encontrar la opción de copiar esto mismo. Si ustedes marcan todo el contenido, van a poder copiarla, pero copiarla como imagen. Nosotros tenemos acá las dos formas, aparentemente son iguales, pero tiene una ventaja el copiar como imagen. Lo que pasa es que cuando nosotros cambiamos las dimensiones de la tabla, entonces empiezan a haber problemas. Cuando nosotros cambiamos estas dimensiones, fíjense, el texto se amontona y se pierde la forma de la tabla. Sin embargo, la idea de copiar como imagen, cuando nosotros reducimos el tamaño de la tabla, esta conserva sus características, ¿no? Se observa cómo se deforma al momento del copiado y al momento de cambiarle dimensiones a la tabla, ¿no? Ok. Bien, entonces la idea de las tablas en realidad tienen dos componentes, ¿no? La primera es que les permite crear tablas complejas utilizando el recurso de combinar celdas y además utilizando los bordes. Y la otra interesante es que permite generar tablas para trabajos de investigación en estilo Vancouver, simplemente manejando los bordes, eliminando de repente todos los bordes y solamente dibujando los bordes que pide el estilo Vancouver.
Acuérdense, son 3 líneas horizontales únicamente. Entonces uno puede diseñar eso tranquilamente en Excel y darle formato descentrado, o sea, para darle un acabado final a la tabla y utilizarla ya en un trabajo de investigación. Tienen dos formas de pegar, de copiar y pegarlas en un trabajo de investigación en una hoja de Word, y la recomendación que les damos es que puedan utilizarlo como imagen. Sería de repente les podría ayudar más cuando tengan que hacer un trabajo de investigación, porque muchas veces se tienen que acomodar las tablas a una dimensión específica y eso genera un problema si es que está solamente como texto, ¿no? Bien, con respecto a las gráficas en Excel, nosotros vamos a ver algunas características que son las más saltantes, las más importantes para el campo de la medicina y el campo específico de la investigación. Y quiero que lo entiendan de esa manera, porque por ejemplo en el caso de las tablas que genera Excel, pues hay una cantidad enorme de características que muchas veces nosotros no utilizamos porque tenemos un estilo Vancouver en nuestro caso, que no nos pide ni colores, ni resaltados, ni colores de fondo, simplemente nos pide 3 líneas. Entonces, fíjense que nuestras tablas son bastante simples de hacer, ¿no? Y no necesitamos de repente ahondar en algunos otros recursos que tiene Excel, que son muy buenos, pero en nuestro caso no tienen una utilidad inmediata, ¿no? Muy bien, en el caso de gráficas, observen, nosotros tenemos la misma tabla que hemos creado y que hemos de alguna manera copiado del resultado de un software estadístico, y tengo acá la tabla que se ha de alguna manera configurado en estilo Vancouver. Tengo las cifras y tengo acá los valores en porcentajes, y yo con estos valores podría generar gráficas. Bien, y es de manera muy sencilla. Fíjense que solamente estoy marcando estas tres celdas que contienen los porcentajes de estos valores, que son valores de triglicéridos, ¿no? En este caso menor de 150, de 150 a 199, que es lo consideran como normal alto, y mayor o igual de 200, que es un valor alto en triglicéridos. Entonces, en estos pacientes que han sido revisados, han sido 300 pacientes, eh, hay un porcentaje que tienen estos niveles normales, ¿no? Hay 32.3% que tiene niveles normales, hay un 27.7% que tiene un nivel normal alto, y hay un 40% que tiene un nivel alto. Entonces, si se dan cuenta, estas tres cifras sumadas dan 100%. Así es que yo podría con estas tres cifras generar una gráfica para representar cómo se presentan los resultados de triglicéridos de este grupo de 300 pacientes. ¿Cómo se hace? Marco las casillas y observen en el menú de cinta, van a esta lengüeta, en todo caso insertar. Ustedes van a encontrar varias opciones. Hay generación de tablas dinámicas, de generación de tablas en sí, y van a encontrar entre estas funciones una que tiene que ver con gráficos. Hay toda una sección que tiene que ver con gráficos. Bien, entonces fíjense, solamente marcando las celdas y presionando este botón de gráficos, lo que va a generarse es inmediatamente una gráfica, bien, con esos valores. Bien, y tienen ustedes opciones para elegir el tipo de gráfico que desean, ¿sí? Y tienen también van a tener algunas otras opciones que les va a permitir configurar. Fíjense que aquí solamente se muestra los primeros datos, los segundo y tercer datos, y fíjense que esto tenía alguna explicación, qué cosa significaba cada uno de ellos, ¿no? ¿Se acuerdan? Había unos valores que estaban ahí. Entonces fíjense, cuando ustedes eligen esta opción de crear de generar una gráfica, gráficos recomendados, ese botón, lo que se genera al final es una gráfica, ¿bien?, que ustedes pueden editar. Fíjense que cuando se genera una gráfica aparece aquí unas nuevas herramientas, ¿no? Dentro del menú aparece herramientas de gráficos con dos botones, de diseño y de formato. Y en el de diseño nosotros podemos de alguna manera modificar y aclarar algunos puntos. Por ejemplo, este número 1 debería ser menores de 150, que es normal.
Este número 2 debería ser de 150 a 199 y este número 3 de mayor o igual a 200. Entonces, en esta opción de diseño hay un botón que dice seleccionar datos y esto me permite explicar a dónde pertenecen esta información, esto que está generando esta gráfica. Entonces, cuando ustedes eligen esta opción de seleccionar datos, van a encontrar una ventana que les permite generar un rango donde están estos valores, y además les va a permitir generar rango donde están las leyendas, es decir, estos nombres, ¿sí? Ustedes pueden, al momento de editar, pueden explicar que los nombres de estas leyendas están en un rango de celdas, bien, y eso va automáticamente aparecerán aquí en esta ventana, y automáticamente aparecerán al pie de las barras, explicando que esta barra corresponde a menores de 150, de 150 a 199 y esto en mayores o iguales de 200. Esto nos permite generar una gráfica que ya tiene una explicación y ya se puede entender de manera muy sencilla. Bien, vamos a seguir. Además, fíjense, en esta misma opción de diseño ustedes van a encontrar un botón que dice diseño rápido, y en diseño rápido ustedes tienen varios modelos que generan ya una especie de acabado final. Por ejemplo, eligen uno y tiene, por ejemplo, el título, ya el espacio para el título, una leyenda para el eje, ¿no? Otra leyenda o un nombre para este otro eje horizontal, para el eje vertical. Tiene los valores ya listos y tiene ya se configuraron los nombres de cada una de estas columnas, ¿no? Cada una de estas barras que hemos generado. La idea es que nosotros podemos también editar directamente aquí, cambiar el texto directamente, y podríamos tener una gráfica que tenga un acabado mucho mejor. Observen también esto, nosotros podemos, entre estas herramientas que tenemos dentro de diseño, ¿no? Dentro de diseño tenemos además otros elementos, podemos agregar elementos al gráfico, y por ejemplo aquí hemos maximizado acá una lista de opciones que tenemos. Entre ellas la más importante es esta de etiqueta de datos, y uno puede explicar en qué lugar quiere colocar esta etiqueta. En este caso, fíjense, acá vamos a elegir un lugar donde van a aparecer. Hemos elegido extremo interno, aparece aquí, fíjense, el número 40 aparece en el extremo, ¿sí?, de la barra, pero en la parte interna. Puede aparecer en la parte media, puede aparecer afuera, ¿no?, en la parte superior. Hay varias alternativas, y fíjense que las opciones son bastante intuitivas. Uno puede trabajar y buscar en qué consiste cada una de ellas. Este es importante porque nos permite, aparte de explicar de qué se trata cada una de estas columnas, nos permite mostrar el valor, ¿no? El valor que tiene cada una de ellas. Esta barra tiene un valor de 40. Hay 40 casos o 40% que representa esta, ¿no? 40% en el caso de los mayores a iguales de 200 en triglicéridos. ¿Ok? Entonces, fíjense, hay algunas herramientas que nos permiten trabajar. Hemos visto esta de seleccionar datos, hemos visto este de diseño rápido, hemos visto esta de agregar elementos, que nos permite de alguna manera generar un gráfico que está listo como para utilizar en un trabajo de investigación. Fíjese, en la sección de título le hemos editado, hemos puesto niveles de triglicéridos en pacientes del servicio de endocrinología del Hospital Nacional Astor Loaiza, enero-agosto 2014. Tenemos aquí, hemos puesto además un título, número de pacientes, que ya estaba listo para editar únicamente. Hemos puesto un título aquí abajo que dice niveles de triglicéridos, las leyendas de cada uno de estos grupos, que la hemos de alguna manera seleccionado a través de esa opción, ¿no? Tenemos los nombres de ahí, y tenemos además los valores de estas barras, ¿no?, en porcentaje, ¿no?, que nos permite entender completamente la gráfica. Ahora, fíjense que son herramientas muy simples. Sin embargo, el acabado que genera es bastante bueno y útil al momento de
redactar o hacer investigación, o al momento de hacer la redacción de la investigación, la presentación de resultados en trabajos de investigación. Así es que es importante que ustedes conozcan cómo se maneja este tipo de generación de gráficas. No cualquier gráfica, sino gráficas específicamente diseñadas para la investigación y la presentación de resultados de investigación. Ahora, fíjense, esta gráfica nosotros también la podemos copiar y pegar directamente en una hoja de Word. Como en este caso estamos colocando acá, hemos copiado y pegado la gráfica. Bien, sin embargo, hay una diferencia entre copiarla como texto o copiarla como imagen, ¿sí? Fíjense, esta está copiada como texto, copiar y pegar únicamente. Pero si yo le cambio las dimensiones, trato de alguna manera disminuir su dimensión para que pueda entrar de repente en una hoja doble columna, fíjense cómo se altera completamente la gráfica, ¿sí? Se altera completamente. Sin embargo, si yo copio y pego como una imagen, ¿sí? Lo que vamos a obtener es que vamos a tener la misma tabla, pero cuando nosotros quisiéramos cambiarle las dimensiones, lo que va a suceder es que se va a conservar el formato, ¿no? Así es que también tienen ustedes que elegir estas opciones al momento de querer utilizar ya la gráfica generada en Excel y pegarla en una hoja de Word. Tendrían que tener en cuenta en qué modalidad la van a pegar en el documento final. Bien, entonces para de repente una recomendación importante cuando se generen gráficas es que no es bueno abusar de los recursos que tiene Excel. Excel tiene una enorme cantidad de recursos para generar gráficas y son recursos interesantes y en algunos casos deben ser bastante útiles, pero en el campo de la investigación, si nosotros abusamos de estos recursos, por ejemplo, colores de fondo, formas en tres dimensiones, lo único que conseguimos es alterar la percepción de la información que se quiere presentar. Entonces, a veces en el caso de la investigación es recomendable utilizar lo mínimo en recursos gráficos, ¿no? Y créanme que de esa manera se entiende mucho mejor la información que se está queriendo presentar. Por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros cuando presentamos una gráfica en investigación, queremos publicar esto de repente en algún artículo, tienes que tener en cuenta que cuando un artículo es publicado y uno quiere sacar una fotostática, por ejemplo, de ese artículo, va a suceder que al momento de imprimir esa copia, esto va a generar una mancha de color negro, básicamente, que no va a entenderse en absoluto. En cambio, cuando nosotros generamos gráficas simples, o sea, esto por más que se fotocopie o se imprima en blanco y negro únicamente, no va a perder la información que está presentándose, ¿sí? En cambio, cuando uno abusa de estos recursos, muchas veces al momento de imprimir esto no tiene la forma que se había considerado, porque a veces generalmente se imprime en blanco y negro. Así es que se perdería toda la información. Así que la recomendación en el caso del uso de gráficas para la investigación es no abusar de estos recursos que tiene Excel. Es más, les permite cambiarle el eje en tres dimensiones o sea, esos recursos no son útiles, alteran más bien la percepción de la información que se está queriendo presentar. Bien, hay varios recursos que tiene Excel en el caso de tablas y de gráficas que ustedes deben revisar, deberían buscar de alguna manera generar gráficas y de pronto tratar de revisar estos recursos y tratar de ver cómo se utilizan, porque todo este sistema está diseñado de manera intuitiva que no va a generarles un problema identificar cómo funciona, pero sí resulta importante que conozcan cómo se hace, porque en algún momento durante su carrera van a haber varios momentos en los que van a necesitar generar tablas, van a haber varios momentos en que van a necesitar generar gráficas y en ese momento recién van a tener que
tratar de descubrir cómo. Sería bueno que aprovechen este momento, aprovechen este instante para poder de alguna manera aprender a generar este tipo de recursos, tablas y gráficos que son indispensables. En varias situaciones van a necesitarla y en investigación es más indispensable aún. Así es que sería interesante que conozcan. Solamente pocos alumnos saben manejar muy bien estos recursos de manera rápida y les ahorra mucho el trabajo de repente en otras situaciones. Así es que la recomendación es ahí practicar sobre este tema, ¿no? Muy bien, eso es un tema realmente corto, no hay mucho de la parte teórica, más es la parte práctica que deberían desarrollar con sus profesores en el aula, y deberían tratar de ustedes ya ir con de alguna manera con algunas inquietudes ya para resolver directamente con su profesor. Muy bien, les agradezco la atención, muchas gracias.